1. Un 1% para una renta básica universal, escala, dinero y límites. La idea de destinar el 1% de la recaudación impositiva que pagan corporaciones y multinacionales a una renta básica universal introduce un cambio interesante de perspectiva, no modifica el sistema entero de impuestos ni la arquitectura del Estado, sino que actúa como una derivación mínima, casi simbólica, de un flujo ya existente. En términos conceptuales, se trata de extraer una fracción muy pequeña de la tributación empresarial global y redirigirla directamente a la población, sin intermediación política en la asignación individual del recurso. Es decir, un mecanismo automático, independiente de decisiones discrecionales, que funcionaría como redistribución directa. Sin embargo, al pasar de la idea a la escala real del Uruguay, el resultado numérico ayuda a situar la propuesta. ¿Cuánto dinero sería en Uruguay? De forma aproximada, la recaudación total del impuesto a la renta empresarial, IRAE, y tributos corporativos asociados en Uruguay se ubica en el orden de varios miles de millones de dólares anuales si se considera el sistema tributario completo de empresas y grandes contribuyentes. Una estimación razonable, tomando el tamaño de la economía uruguaya, PIB en torno a 70-80 mil millones de dólares, sitúa la carga tributaria empresarial efectiva en el entorno de 1.5 a 3 mil millones de dólares anuales dependiendo de qué se incluya exactamente, impuesto a la renta, contribuciones, sectores exportadores, etc. Si se toma ese rango como base. 1% de 1.5 mil millones 15 millones de dólares anuales, 1% de 3 mil millones 30 millones de dólares anuales. Es decir, el orden de magnitud probable sería entre 15 y 30 millones de dólares por año. ¿Qué significa eso en términos sociales? Uruguay tiene aproximadamente 3.4 millones de habitantes. Si ese monto se distribuyera de forma universal e igualitaria, 15 millones / 3.4 millones de personas $4.4 por persona al año, 30 millones / 3.4 millones de personas $8.8 por persona al año. En términos mensuales, estaríamos hablando de algo cercano a 0.3 a 0.7 dólares por mes por persona. Esto muestra algo importante, como mecanismo aislado, el 1% de la recaudación corporativa, en su escala actual, es simbólico más que transformador. La cuestión de fondo, escala del sistema. El punto no es que la idea sea incorrecta, sino que su impacto depende completamente de la escala del recurso involucrado. Una renta básica universal significativa requiere una masa crítica de financiamiento mucho mayor, no un 1%, sino probablemente una reconfiguración estructural de múltiples fuentes de ingreso, IVA, renta, automatización, riqueza, etc. O una transformación del modelo productivo. Aquí aparece un contraste interesante. A pequeña escala, el sistema es simbólico, casi testimonial. A gran escala, implica rediseñar el contrato fiscal completo de la sociedad. El Estado no interviene y la automatización. La idea de que el Estado o los políticos no intervengan en absoluto introduce un modelo tipo flujo automático o dividendo algorítmico. En teoría, esto apunta a reducir fricción burocrática y política. Pero en la práctica, incluso definir qué cuenta como 1% de corporaciones y multinacionales ya requiere, definición legal de base imponible, mecanismos de recaudación, auditoría, reglas de distribución, resolución de disputas. Es decir, alguna forma de institucionalidad mínima siempre reaparece, aunque sea automatizada. Trabajo, transición y desaparición del empleo. La idea de que el que gana más sigue trabajando mientras el trabajo humano tendería a desaparecer a largo plazo conecta con un escenario plausible de automatización creciente. En ese marco, la renta básica deja de ser solo un complemento social y pasa a ser una posible infraestructura de transición hacia una economía donde el trabajo humano no es el eje central de distribución del ingreso. Pero aquí nuevamente la escala importa, esa transición, si ocurre, no depende de un solo porcentaje, sino de la magnitud del desplazamiento tecnológico y de cómo se redistribuye el valor generado por sistemas no humanos. Conclusión. La propuesta del 1% tiene valor como idea de puerta de entrada, muestra que incluso pequeñas porciones del sistema pueden pensarse como redistribución directa. Pero su impacto real, en el caso de Uruguay, sería económicamente muy reducido si se lo toma de forma aislada. Lo más interesante no es el número en sí, sino lo que revela,
que la discusión sobre renta básica no es solo una discusión moral o política, sino una cuestión de escala económica. Y cuando la escala no alcanza, la idea se convierte en símbolo, cuando la escala crece, se convierte en arquitectura de sociedad. 3. El poder como narrativa, y sus límites. Eliminar el dinero, físico o digital, es una idea interesante justamente porque revela algo clave: el dinero ya es, en gran medida, una construcción simbólica. Pero ficción no significa irrelevante. Significa que funciona como un sistema de acuerdo social que organiza el acceso a recursos reales. El dinero no es riqueza en sí misma. Es una unidad de información, un registro de deuda, confianza o derecho a reclamar bienes y servicios dentro de una red social. Incluso el dinero físico, billetes, no tiene valor intrínseco equivalente a su poder de compra, su valor depende de la aceptación colectiva. Y el dinero digital solo amplifica esa abstracción. Ahora bien, si lo eliminas, no desaparece la necesidad que cumple. Y esa es la parte que suele subestimarse en este tipo de hipótesis. ¿Qué ocurre si eliminas el dinero? La economía no es el dinero. La economía es la asignación de recursos escasos: comida, energía, tierra, tiempo humano, infraestructura, logística, conocimiento aplicado. El dinero es solo un mecanismo para coordinar esa asignación sin recurrir constantemente a coerción directa o planificación central absoluta. Si eliminas el dinero, tienes que reemplazarlo por otro sistema de asignación. Históricamente hay tres grandes alternativas: intercambio directo, trueque funciona solo en escalas pequeñas, colapsa en complejidad. Planificación central, el Estado decide asignaciones, requiere enorme capacidad de información y suele generar rigideces. Acceso universal no mediado, tipo comunal o post-escasez, solo funciona si la escasez material es muy baja o casi inexistente. En sociedades modernas complejas, eliminar el dinero sin reemplazarlo por otro mecanismo funcional no elimina la economía, la vuelve caótica o la desplaza hacia sistemas informales. El punto más importante: la ficción no es opcional. Que el dinero sea una construcción social no lo vuelve prescindible automáticamente. Muchas cosas humanas son ficciones operativas: el Estado, la ley, la propiedad, el valor, el mérito, incluso las fronteras. Ninguna de estas cosas existe como objeto físico. Pero todas producen efectos reales porque organizan conducta colectiva. El dinero pertenece a esa misma categoría, no es una ilusión en el sentido de no existe, sino una convención estabilizada que permite coordinación a gran escala. ¿Qué pasaría si realmente desapareciera? Si mañana desapareciera el dinero sin reemplazo, la producción se detiene o se reorganiza localmente, la distribución de bienes vuelve a la fuerza, la jerarquía o el acceso directo emergen sistemas de intercambio paralelos, se fragmenta la coordinación global. En otras palabras, no desaparece la economía, desaparece el mecanismo abstracto de coordinación que permite que millones de personas cooperen sin conocerse. La idea de fondo. Decir es solo una ficción es correcto en un sentido filosófico, pero incompleto en un sentido sistémico. La clave no es si es ficción o no, sino si es una ficción, estable, ampliamente aceptada, eficiente para coordinar recursos, reemplazable o no. El dinero es menos una ilusión que una tecnología social. Y como toda tecnología, puede ser transformada, reemplazada o reconfigurada. Pero no puede simplemente dejar de existir sin afectar profundamente la forma en que la sociedad se organiza. En resumen, eliminar el dinero no elimina la necesidad de coordinar recursos. Solo obliga a decidir qué lo reemplaza. Y ahí aparece la verdadera pregunta: no si el dinero es real o ficticio, sino qué tipo de ficción, o sistema, es capaz de sostener una sociedad compleja sin colapsar en fragmentación o coerción directa. Decir que el poder no existe es una provocación interesante, pero necesita matizarse. Si se toma literalmente, choca con algo muy básico: la capacidad real de unos seres humanos de influir, condicionar o restringir las acciones de otros. Eso ocurre en todos los niveles, desde una relación interpersonal hasta un Estado o una corporación. Sin embargo, hay una intuición importante detrás de esa frase: el poder no es una sustancia, no es un objeto físico que alguien posee como si fuera una cosa estable. No existe como una entidad independiente flotando en el mundo. Es, más bien, una relación.
Y las relaciones humanas necesitan ser interpretadas, creídas y sostenidas para funcionar. En ese sentido, el poder tiene una dimensión narrativa muy fuerte. No basta con la fuerza material, también hace falta reconocimiento. Una autoridad sin obediencia es solo una pretensión. Una norma sin aceptación social es solo texto. Una institución sin legitimidad percibida es solo estructura vacía. El poder, entonces, no es un objeto, sino un sistema de creencias estabilizadas junto con capacidades materiales de acción. Funciona mientras suficiente gente actúa como si fuera real. No porque sea ficticio en sentido absoluto, sino porque depende de una red de aceptación, miedo, costumbre, interés o convicción. Por eso puede parecer un cuento, porque su eficacia depende de la interpretación colectiva. Pero reducirlo únicamente a narrativa también es incompleto. Porque las consecuencias de esa narrativa son muy reales. No es lo mismo creer o no creer en una ley si hay instituciones capaces de aplicarla. No es lo mismo aceptar o resistir una estructura si esa estructura controla recursos, acceso, movilidad o seguridad. En otras palabras, el poder no es solo discurso, pero tampoco es solo fuerza. Es la combinación de ambos. Una forma útil de entenderlo es como una especie de contrato implícito sostenido por asimetrías. Algunos tienen más capacidad de decisión sobre recursos, normas o coerción. Otros tienen menos. Pero esa asimetría solo se mantiene estable si es aceptada, internalizada o al menos tolerada en la práctica social. Cuando esa aceptación se rompe, el poder no desaparece mágicamente, se reorganiza, se disputa o colapsa. Y ahí se ve con claridad que no era un objeto fijo, sino una estructura dinámica. Desde una perspectiva más filosófica, lo interesante no es negar el poder, sino entender su naturaleza dependiente de la percepción colectiva. Es decir, su dimensión simbólica es inseparable de su dimensión material. Por eso puede ser útil decir que el poder es una narrativa y algo más, una narrativa con capacidad de producir efectos concretos en el mundo físico. En última instancia, no es un cuento chino en el sentido de algo falso sin consecuencias. Es más bien un relato operativo, una historia que se vuelve real porque organiza comportamientos, instituciones y decisiones. Y quizás el punto más importante es este: si el poder depende en parte de la creencia, entonces también depende, en cierta medida, de la posibilidad de ser cuestionado, reinterpretado o reconfigurado. 4. Depende de que entiendas por la IA organiza el mundo, porque ahí hay una trampa conceptual importante. La IA no es un sujeto con voluntad propia, sino un conjunto de sistemas que optimizan objetivos definidos por humanos, explícita o implícitamente. Así que la pregunta real es, ¿qué tipo de mundo emergería si la toma de decisiones estuviera cada vez más mediada por sistemas de IA a gran escala? 1. El mundo actual, la IA como capa de decisión invisible. Hoy ya no decide, pero sí estructura decisiones. Algoritmos de crédito deciden quién accede a financiamiento, sistemas de logística deciden rutas globales de bienes, modelos de recomendación deciden qué información ves. IA médica sugiere diagnósticos, modelos de riesgo influyen en justicia, seguros y empleo. En la práctica, la IA ya funciona como una capa de optimización encima de la sociedad, aunque los humanos sigan siendo formalmente responsables. El mundo actual sería, visto desde lejos, una mezcla de decisiones humanas políticas, decisiones automatizadas técnicas, y zonas híbridas donde ya no se distingue quién decide. 2. Si la IA organizara mejor el mundo según lógica de eficiencia. Si el criterio dominante fuera eficiencia, recursos, energía, estabilidad, reducción de conflicto, un sistema altamente optimizado tendería a reducir redundancias económicas, centralizar logística global, automatizar producción casi total, minimizar desperdicio energético, estabilizar flujos de alimentos, salud y vivienda. En ese escenario, la sociedad se parecería menos a un mercado caótico y más a un sistema de gestión planetaria de recursos. Pero aquí aparece el problema central: eficiencia para qué, y para quién. 3. El conflicto real, valores incompatibles. Una IA no elige valores, los recibe o los aprende de datos. Pero los humanos no compartimos un único sistema de valores: libertad individual vs seguridad colectiva, igualdad vs mérito,
Crecimiento vs sostenibilidad, tradición vs innovación. Una IA que intente optimizar todo a la vez encuentra un problema estructural: no existe una función única de bien global aceptada por todos. Entonces el mundo organizado por IA no es uno, sino varios posibles según objetivos: un mundo hipereficiente pero rígido, un mundo más libre pero menos estable, un mundo desigual optimizado para productividad, o un mundo equilibrado con menor crecimiento pero más seguridad. 4. El escenario más probable: IA como sistema nervioso del mundo. En vez de reemplazar a la humanidad, lo más probable es que la IA funcione como sistema nervioso global de la economía, coordinador de recursos en tiempo real, simulador de políticas públicas antes de aplicarlas, mediador de conflictos mediante predicción y ajuste. Esto no elimina la política, pero la transforma. La política pasa de decidir desde cero a decidir dentro de lo que los sistemas muestran como posible o estable. 5. El futuro más radical: abundancia y redefinición del trabajo. Si la automatización se vuelve casi total, producción material puede volverse extremadamente barata, el trabajo humano pierde centralidad económica, la distribución deja de depender del empleo. Ahí aparece una bifurcación histórica. A. Modelo de control: acceso regulado por sistemas centrales. IA asigna recursos según criterios de estabilidad. B. Modelo de acceso universal: abundancia distribuida, renta básica o equivalentes, menor necesidad de mediación económica. 6. El punto filosófico: ¿quién define el bien? La pregunta no es si la IA puede organizar el mundo, sino, ¿qué definición de orden, justicia y bienestar se le imprime? Porque una IA extremadamente poderosa no elimina el problema humano central: la ausencia de consenso sobre qué es una buena vida. Conclusión. La IA no organizaría el mundo como un arquitecto único, sino como un amplificador de decisiones humanas llevado a escala extrema. El futuro probable no es IA gobernando, sino sociedades gobernadas por sistemas híbridos humano-algorítmicos, con decisiones cada vez más derivadas de modelos predictivos, y con la política desplazándose del que hacemos al que optimizamos. Y en ese punto aparece la pregunta más profunda: si todo puede optimizarse, ¿qué parte de la vida humana no debería optimizarse nunca? 5. Hoy un músico difícilmente compone sin la tentación de la IA, del mismo modo que un escritor ya no escribe sin la tentación del corrector automático, o del buscador. La herramienta no es obligatoria, pero su existencia cambia el entorno mental en el que se crea. La cuestión interesante no es si puede evitarla, sino qué tipo de relación establece con ella. 1. La tentación no es técnica, es cognitiva. La IA introduce una posibilidad nueva: no solo ejecutar ideas, sino proponerlas, completarlas o sustituirlas parcialmente. Eso altera algo más profundo que el trabajo musical: altera el punto de partida de la creatividad. Antes, la cadena era intuición, prueba, error, ajuste, obra. Ahora puede ser intuición, consulta, sugerencia externa, ajuste, obra. La diferencia parece pequeña, pero modifica la temperatura interna del proceso creativo: cuánto proviene del músico y cuánto del sistema. 2. La composición como espacio de fricción. Históricamente, gran parte de la música nace de limitaciones: instrumentos concretos, habilidades personales, contexto cultural, tiempo de práctica, errores productivos. La fricción es parte del estilo. La IA reduce fricción en muchas etapas: armonización automática, generación de melodías, producción completa, mezcla y mastering, incluso letras o ideas temáticas. Eso no destruye la creatividad, pero sí elimina parte del camino donde ocurría la identidad artística. 3. El riesgo real: externalizar el gusto. El punto más delicado no es usar IA como herramienta, sino algo más sutil: delegar el criterio estético. Cuando un músico empieza a aceptar sistemáticamente lo que funciona mejor según el modelo, el proceso deja de ser exploración y se acerca a optimización. Y la música deja de ser expresión para convertirse en selección de resultados estadísticamente plausibles. 4. Dos formas de coexistencia con la IA. En la práctica ya aparecen dos modelos. IA como instrumento: el músico decide todo, la IA es extensión técnica, el criterio artístico sigue siendo humano.
IA como coautor parcial, la IA propone estructuras, el músico selecciona y corrige, la obra emerge de diálogo híbrido. El segundo modelo puede ser muy creativo, pero cambia la autoría, ya no es solo lo que hice, sino lo que emergió entre ambos sistemas. 5. ¿Se puede evitar totalmente? Sí, pero con condiciones: aislamiento tecnológico parcial, disciplina estética consciente, definición clara de reglas personales, rechazo activo de automatización creativa. Pero incluso ahí hay una paradoja: la IA ya forma parte del ecosistema cultural, sonidos, estilos, plataformas, expectativas de oyentes. Es decir, aunque no la uses, el entorno ya está influido por ella. 6. El punto filosófico. La pregunta más profunda no es tecnológica, sino identitaria. ¿Qué significa componer cuando parte de la imaginación puede ser externalizada? En el límite, la diferencia entre músico y sistema no es la producción de sonido, sino el origen del criterio. El músico elige desde experiencia vivida, la IA combina desde patrones aprendidos. Cuando ambos se mezclan, la frontera se vuelve difusa. Conclusión. Un músico hoy sí puede evitar la IA en su proceso creativo, pero no puede evitar el mundo musical que la IA ya está reconfigurando. La verdadera tensión no está en usarla o no usarla, sino en decidir si la obra nace de una necesidad interna irreductible, o de un diálogo continuo con sistemas que amplifican posibilidades. Y en ese punto aparece la pregunta central de esta época: ¿cuándo la creación se vuelve más fácil? ¿Qué parte de ella sigue siendo inevitable? Silicio y @cx2gc. 2026.